Es tiempo de iniciar nuestro conversatorio de hoy. Estaremos compartiendo un tema de mucha relevancia para nuestra fe cristiana por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en nuestra transmisión en vivo de la noche de hoy. Somos R12 Radio, más que una radio, una voz que edifica tu vida. Tenemos el privilegio de darles la bienvenida a todos aquellos que están en los diferentes lugares de Hispanoamérica, acompañándonos en este momento, y también a las personas que estarán en diferido viendo este programa tan especial que traemos en la noche de hoy. Tenemos un invitado de lujo. Tenemos la compañía del doctor César Vidal en esta noche, la segunda vez que nos acompaña en nuestro programa, y vamos a hablar, entre otras cosas, de un tema súper importante que está calientico, recién salido del horno, de su nuevo libro, que se llama Pablo, Apóstol para las Naciones. Y no más, vamos a aprovecharlo, porque queremos ver un poco más acerca de ese análisis tan profundo que hizo él en su libro pasado, que salió más o menos en febrero del año 2020, sobre un mundo que cambia, entendiendo que en este año de pandemia, un año larguito, pues han ocurrido una serie de cambios y de situaciones que vale la pena retomar para entender a través de ese análisis tan poderoso que hace el doctor César Vidal, cómo realmente el mundo ha cambiado y cómo Dios le fue mostrando con tiempo ese cambio y esa ruta que nos ha venido trazando en este último año con la pandemia y otros eventos. Entonces, muy buenas noches, doctor César Vidal. Le doy el paso a Marcela para que por favor nos cuente un poquito más acerca de nuestro invitado de la noche de hoy. Así es, muy buenas noches para toda la audiencia que nos está viendo ahora. Mi nombre es Marcela Bustos Ospina y como bien dice Elaine, para nosotros es un gran privilegio volver a tener al doctor César Vidal en nuestro programa. Cuando lo tuvimos por primera vez hicimos un detalle de su biografía. La primera vez estuvimos conversando acerca de Fratelli Tutti, pero hoy vale la pena remarcar estos aspectos clave del doctor César Vidal. Es historiador, escritor, comunicador, abogado y autor de origen español. Es licenciado en Historia de la UNED. Igualmente se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, doctorándose en la Universidad Alfonso X el Sabio. Es también doctor en Teología, en Filosofía por la Logos University, es doctor en Creencias Religiosas por la UNED y habla 8 idiomas. ¡Wow! Además de todo esto, el doctor Vidal es también conocido por su labor como periodista, y hoy vamos a conversar con él como autor, como escritor, como bien decía Elaine, vamos a indagar acerca de estos últimos libros, a pesar de que, bueno, el doctor ha escrito innumerables ensayos sobre la historia de España, novelas históricas, muchos libros, algunos de ellos lo han hecho merecedor de varios premios y galardones, como el Premio Ciudad de Cartagena, el Jaén, el Ciudad de Torrevieja o el Alfonso X el Sabio. Hoy nos vamos a enfocar, doctor César, en las últimas 3 publicaciones, creo, Más que un rabino, Un mundo que cambia. Estos libros fueron publicados el año pasado, y el último, que es Pablo, Apóstol para las Naciones. Yo le confieso algo antes de darle el saludo al doctor César, y es que tenía muchas ganas de encontrar el número exacto para darle hoy a nuestra audiencia de usted cuántos libros ha publicado, doctor. Son más de 100, yo conté 106, pero creo que son muchos más, y me dicen que usted ya perdió la cuenta. ¿Cómo es eso posible? Bienvenido a nuestro programa, doctor César Vidal. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, Elaine. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, Claudia. Un placer haber aterrizado aquí de nuevo. Yo hace mucho que dejé de contar mis libros, pero me cuenta alguna persona del club de lectores de César Vidal. Hay un club de lectores que lee un libro al mes y lo comentan entre ellos, y luego a final de mes yo aparezco y les doy nuevas perspectivas del libro. Alguna de las personas de este club me dice que son más de 200. Yo hace mucho que dejé de contarlo. Cuando yo dejé de contarlo, yo creo que habían superado los 100, pero esto fue hace mucho, mucho tiempo, de modo que creo que efectivamente los libros publicados sí es posible que superen los 200, aunque ya digo que yo hace mucho que dejé de contar los libros. No, pues
Queremos darle la bienvenida a doctor César. Recuerdo que cuando le conocimos fue allí en Espolit el año anterior y estábamos con Marcela llevando nuestro primer libro como Mujeres R12 y yo había escrito uno antes en sus manos, solo en sus manos, y resulta que cuando estábamos allí, pues recibiendo toda la capacitación, cuando él ha escrito más de 150 libros, nosotros nos miramos y como que nada, estamos pero en menos que pañales. Pero bueno, es todo un privilegio haberle conocido, es todo un privilegio haber podido compartir con usted en este tiempo, haberle seguido, porque a raíz de conocerle hemos tenido la oportunidad de abrir mucho nuestros ojos. Y decía Elaine que queríamos hablar de los 3 últimos libros. Me gustaría hablar de uno que se llama Más que un rabino, Más que un rabino. Si usted pudiera decirnos en unas cortas líneas cómo define ese libro y qué podemos encontrar en ese libro. Bueno, Más que un rabino es un libro cuyo subtítulo es La vida y los tiempos de Jesús el judío. Es una biografía de Jesús, pero yo creo que tiene una enorme utilidad, lo mismo para el lector del gran público, lo mismo para el creyente o para el no creyente, lo mismo para el estudiante de un seminario que para el pastor o el catedrático de una facultad de teología, porque describe toda la vida de Jesús, toda la enseñanza de Jesús, y cómo esa vida y esa enseñanza se puede entender sobre todo a la luz de todas las fuentes históricas, no solo las que aparecen en la Biblia, y del contexto, además de los evangelios. Hay una serie de mitos que se repiten continuamente, que uno ve en programas de radio, de televisión, en documentales, en artículos, que este libro desmiente. Es decir, por ejemplo, mito primero, ¿cómo podemos pensar que hay fuentes históricas suficientes para escribir una biografía de Jesús? Bueno, pues eso es un gran mito, porque no solamente es que los evangelios son el texto más conservado de la antigüedad. Hay más de 4.000 manuscritos totales o parciales de los evangelios que van solo del siglo I al siglo IV, los más antiguos del siglo IV y alguno como el papiro Tide, relacionado con Mateo, del año 40-50 después de Cristo. Esto permite ver la cercanía con lo que relata, sino que además hay multitud de referencias a Jesús, sobre todo en la literatura rabínica, que están escritas desde el otro lado de la trinchera, que son hostiles, pero que confirman los datos que aparecen en los evangelios. En esa literatura rabínica se podrá censurar a Jesús porque se hacía Dios. Se podrá decir, dijo que volvería y todavía no ha vuelto. Se podrá insistir en que se confirmaba como Mesías. Se reconoce que hacía milagros, aunque dicen que porque era un hechicero que había aprendido la hechicería cuando había estado en Egipto. Pero cuando uno mira todos esos datos vistos desde el otro lado, son datos que confirman precisamente muchos de los datos que aparecen en los evangelios, igual que los escribas y fariseos de la época de Jesús no podían negar que expulsaba demonios o que hacía milagros, pero se lo atribuían al príncipe de las tinieblas y no al Espíritu Santo. De modo que yo creo que esa es una primera utilidad del libro. La segunda utilidad es que efectivamente el libro te permite ver hasta qué punto todas esas profecías que se cumplen en Jesús, profecías mesiánicas, además eran interpretadas como profecías mesiánicas por los judíos de la época de Jesús. Por ejemplo, si uno preguntara a un judío en la actualidad, seguramente el 99%, quién es el siervo de Isaías 53, te diría que no es el Mesías, sino que es el pueblo de Israel que ha sufrido mucho. Pero si uno va a las fuentes judías, y yo reproduzco fuentes judías en Más que un rabino, hasta la Edad Media, todos sabían que el siervo de Isaías 53 era el Mesías y que efectivamente el Mesías tenía que morir de manera expiatoria, el Mesías iba a llevar el pecado del pueblo, el Mesías volvería a la vida. Por citar uno de los muchos ejemplos que aparecen en el libro. Y en tercer lugar, el libro nos permite entender multitud de textos, de episodios, que los comprendes cuando conoces el trasfondo histórico en que se producen
esos episodios, que Jesús diga que es la luz del mundo en el momento en que en el templo se enciende la gran luz y Jesús pueda decir la gran luz no es la que se está encendiendo ahora mismo en esta fiesta en el templo, sino que la luz del mundo soy yo, es enormemente significativo. Y podría citar en ese sentido docenas de textos, de pasajes que aparecen explicados en el libro. Yo creo que es un libro muy útil para aquella persona que quiera comprobar la base real de Jesús como personaje histórico y saber cuál es su enseñanza. Creo que es un libro muy útil para los creyentes que quieran profundizar, comprender la vida de Jesús y también exactamente lo que significa su enseñanza. Y creo que es un libro también muy útil para aprender multitud de temas relacionados con la Biblia, que a veces la gente que los enseña parece que se dedica más a la escatología, ficción o a escribir novelas que analizar el texto bíblico. Ok, muy bien, doctor César. Ese es más que un rabino y bueno, sí. es un libro que quiere darnos todo un contexto histórico y teológico, pudiéramos decirlo, de quién fue Jesús, ¿sí? Bueno, el segundo libro que salió también el año anterior fue Un Mundo que Cambia. Nosotros le tuvimos a usted en una primera oportunidad hablando acerca de la encíclica papal Fratelli Tutti, y tuvimos una pincelada, por así decirlo, de lo que era el libro Un Mundo que Cambia. Pero hoy quisiéramos tomarnos en verdad un tiempo para que podamos tener un abrebocas de lo que es ese libro también, ya que lo consideramos de lectura obligada para este tiempo, para comprender los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, este libro salió en enero del año pasado. Creo, en febrero se hizo o en marzo, no sé, se le incluyó el epílogo sobre el coronavirus. Sí. Y ya ha pasado un año larguito. ¿Qué podemos decir de este libro? ¿Qué contiene? Y a hoy, ¿qué de eso ha cambiado? ¿Qué de eso se ha cumplido? ¿Cambiaría usted algo de ese libro? Porque el libro le hacía una apuesta a lo que estaba ocurriendo, sí, y que hoy podemos ver. No cambiaría nada del libro. Si acaso a lo mejor tendría que añadir unos párrafos que dijeran algo así como ya se lo dije. Es decir, el libro adelantaba una serie de pronósticos sobre lo que iba a suceder y todos y cada uno de esos pronósticos se han cumplido de manera rigurosa. El epílogo, que es un epílogo que yo escribí cuando empezaba la crisis del coronavirus, yo advertía cómo se iba a desarrollar esa crisis y ha sido, casi me atrevería a decir, matemático lo que dije sobre lo que iba a suceder. Yo advertí que la crisis iba a ser utilizada por los partidarios de la agenda globalista para avanzar su agenda. Así ha sido, que además se iban a intentar avanzar aspectos como legislación de género, como control de los países, etcétera. Así ha sido también. Y realmente incluso las previsiones que yo hacía en relación con el desarrollo en Hispanoamérica, etcétera, etcétera, pues se han ido cumpliendo, en Estados Unidos igual, de una manera, me atrevería a decir que casi matemática, ¿no? Yo creo que también por una razón fundamental, y es que yo llevo desarrollando un trabajo de analista desde hace décadas. Y creo que el trabajo de analista tiene algunas reglas para equivocarte lo menos posible. La primera es que tú tienes que analizar los datos con frialdad. La inmensa mayoría de la gente ve los datos, muchas veces lo que quisiera que sucediera le ciega o le empaña la visión de lo que hay. Entonces es como el muchacho que no tiene ninguna posibilidad con una muchacha y todo el mundo sabe que no tiene la menor posibilidad de enamorar a esa chica, pero él interpreta todo como que indica que va a caer en sus brazos, ¿no? Entonces si la chica le mira así, dice: me ha mirado, sí, pero te ha mirado con asco. Sí, pero me ha mirado. Entonces hay analistas que efectivamente son como ese chico y claro, cuando luego la realidad no se cumple de esa manera se quedan muy desconcertados, como diciendo: ¿cómo es posible que no lo hayamos entendido? La segunda regla es que tengas en cuenta todos los datos. Hay mucha gente que no entiende la realidad
pero no porque la realidad sea absurda, sino porque les faltan piezas. Y entonces, al final, la realidad es como un puzzle. Si tú tienes todas las piezas del puzzle, tú ves que hay un barco y que por encima vuelan unas gaviotas y que al fondo se ve la playa. Pero si no tienes todas las piezas, ahí ves un pedazo blanco y dices, bueno, esto es una gaviota, es una paloma, es una nube, ¿qué es? Y hay gente que le faltan piezas y además las piezas que tiene no las analiza bien porque se deja llevar por sus deseos. Por ponerte un ejemplo de hace apenas unas horas, el resultado de las recientes elecciones, de las elecciones del domingo en Perú, yo llevo anunciándolo desde hace semanas en mi programa de radio, para desaliento, cólera, desconcierto de mucha gente, pero para mí era obvio en lo que iban a acabar esas elecciones y qué fuerzas iban a llegar para pasar a la segunda vuelta. ¿Por qué? ¿Porque tengo una bola de cristal en mi casa? No. Simplemente porque no piensas en lo que te gustaría, sino en lo que hay delante de ti, porque además procuras tener el mayor número de elementos de juicio que te permitan analizar el presente y, por lo tanto, ver por dónde puede ir el futuro. Un mundo que cambia es un libro en ese sentido. Y es un libro que analiza, yo creo que con una generosa cantidad de datos, el presente, que conoce también el pasado y que, por lo tanto, frente a una crisis, pues inmediatamente puede ver por dónde vamos a ir en la crisis. La mayoría de la gente se sentirá desconcertada, perdida, desorientada, pero realmente no es la situación en la que estamos. Y quisiera decir que, por ejemplo, en mi caso, que el año pasado, en otoño, creamos una plataforma de televisión por suscripción, que es cesarvidal.tv, lo hicimos porque sabíamos que venía la censura de medios. Es decir, nosotros no esperamos a que Twitter echara a Donald Trump. Sabíamos que eso venía. Y gracias a que yo tengo un productor que, aparte de ser creyente, es un genio, pudimos montar esta plataforma porque sabíamos que la censura de medios nos golpearía. En estos momentos estamos censurados en YouTube por 2 semanas. Y es, creo que la quinta o sexta vez que lo han hecho en los últimos meses. Entonces, vuelvo a insistir en esto. Un mundo que cambia, al final, es un libro muy interesante, que da claves para comprender el presente, que te permite ver lo que va a ser el futuro, pero fundamentalmente porque es un libro muy documentado en el que yo no me cegué ni un solo instante a la hora de dibujar el futuro y donde procuré que cuanto más datos tenía, más claridad tendría para ver lo que iba a suceder. Al cabo de 1 año y pico, no puedo decir, pues hombre, me equivoqué en el capítulo 5. No. Y todo lo contrario, todo lo que se dice, las conclusiones a las que se llegan, cómo se han desarrollado las cosas en medio del coronavirus, va exactamente en la dirección que aparecía en Un mundo que cambia. Bueno, a nosotros nos encanta escucharle hablar sobre estos temas porque en realidad nos toca mucho, sobre todo lo que estamos viviendo y sobre todo porque nosotros aquí en los medios no tenemos cómo evidenciar todo esto que está pasando. Los medios no nos dan esas piezas. La función de los medios es no dar esas piezas. Las tienen escondiditas, las esconden y resulta que bueno, es muy importante que estemos anunciados, así que les invitamos a que ustedes puedan adquirir este libro, el que no lo tenga, pueden adquirirlo, se encuentra en CLC y en varios, creo que en la Nacional también lo vi. Para que nosotros estemos pendientes de poder tenerlo, porque es un libro de lectura obligada para poder comprender lo que estamos nosotros viviendo y lo que se viene, porque no es tan... Es que la historia no se para, Claudia. O sea, quiero decir, como decían cuando yo era joven en la universidad, que me paren el mundo, que me bajo, ¿no? Eso no es posible. Es decir, la historia no se para, sigue caminando y más vale que sepas cómo te vas a mover, porque no se va a detener, porque a ti te desoriente o te desconcierte o te moleste. Exactamente, y es muy importante además para nosotros como cristianos poder comprender este mundo para saber también cómo
cómo unir esfuerzos, cómo enfocar nuestro propósito de vida en hacer equipo con Dios en este tiempo tan difícil. Yo anoche recuerdo, vi un video del director del foro, ¿cómo es? Económico Mundial. Sí. Ay, Dios, o sea, yo lo vi y yo dije, no, Señor, que diciendo pues lo que se viene para el futuro y todo, y yo decía, Señor, amado, lo que nos viene. Pero bueno, vamos a entrar en materia en esta noche. Sí queríamos hablar acerca de estos dos libros, Más que un rabino y Un mundo que cambia, Pero entonces ahorita, como dice, a lo que vinimos, ¿sí? Pablo dice, una parte de la sinopsis de este libro, es el autor más prolífero de la Biblia, quien más escribió libros. Escribió 13 piezas literarias propias y fue el apóstol que visitó más países como misionero y plantador de iglesias. En esta biografía, el doctor César nos ofrece un enfoque histórico de la vida y del ministerio del apóstol Pablo. De hecho, el libro se divide en esas dos grandes partes, en la vida y en lo que hizo el apóstol Pablo, pero ahorita vamos a hablar más sobre eso, incluyendo la profundidad teológica de su mente, que transformó a su propia generación y a las que están también por venir. Hay una frase con la que quisiera iniciar, y es una frase con la que inicia el doctor César allí en su libro. Dice: al igual que sucede con Jesús, la figura de Pablo ha sido un objeto de notable maltrato y no de menor manipulación desde el siglo XIX hasta la actualidad. Doctor César, ¿por qué el nombre de este libro? Pablo, apóstol para las naciones. Nosotros hemos escuchado hablar mucho de Pablo, pero como usted mismo dice, allí ha sido objeto de un notable maltrato. O sea, Pablo el machista. ¿Cierto? Bueno, sí. Pero entonces queremos que nos conteste esa primera pregunta y luego entramos en el libro. ¿Por qué el nombre Pablo, apóstol para las naciones? Bueno, vamos a ver, el libro se podría haber llamado Pablo a secas, que a mí no me hubiera disgustado que ese fuera el nombre, pero de alguna manera el hecho de apóstol para las naciones era intentar resumir en el título la manera en que se puede compendiar la vida de Pablo. La vida de Pablo es una vida enormemente interesante, en la que se entrecruzan una serie de circunstancias personales que quizá tendremos ocasión de mencionar, y al final la vida de Pablo es una vida que desemboca sobre todo en un ministerio de apóstol para las naciones. Es una persona que, por supuesto, predica a sus compatriotas judíos, que empieza la misión yendo a la sinagoga, pero Pablo tiene muy claro que realmente su predicación es una predicación para todas las naciones, y eso es lo que va a desarrollar su vida, y eso además, si se me permite, es lo que es el gran legado de Pablo. El legado de Pablo, por un lado, no cabe la menor duda de que es un legado teológico que se recoge en las epístolas que aparecen en el Nuevo Testamento. Y es un legado hacia las naciones. Fijémonos que todas las cartas llevan nombres de habitantes de zonas del mundo gentil. No hay ninguna carta escrita a la gente de Jerusalén o a la gente de Nazaret o cosas de este tipo, sino a la gente de Corinto, de Roma, de Éfeso, etcétera, etcétera. Pablo, en segundo lugar, es un apóstol para las naciones, porque es un personaje que a lo largo de su vida recorrió en torno a 15.000 kilómetros. Se dice pronto, en una época en la que además la mayoría de esos kilómetros los recorrió a pie, no en avión, en ferrocarril o en automóvil, sino a pie, aprovechando el maravilloso sistema de calzadas romanas que existía. Y no por Zoom, que es algo maravilloso.
Y en tercer lugar, Pablo es el apóstol a las naciones porque el tercer elemento de su legado, aparte de su legado teológico escrito y aparte de su obra misionera, es su ejemplo como apóstol. Y ese es un elemento en el que yo he querido detenerme en el libro para que la gente pueda entender la personalidad de Pablo. Pablo es el personaje que como apóstol está dispuesto a naufragar, a pasar hambre, a pasar desnudez, a ser apedreado, a ser detenido, a que lo azoten, a que en un momento determinado raye la muerte, acabar entregando su vida decapitado como testimonio y como coronación de toda una existencia de apóstol, y que por supuesto se diferencia de esos que él denomina con ironía cuando escribe a los Corintios los superapóstoles, que son los que han hecho un negocio con la palabra de Dios y que se dedican a sacarle el dinero a la gente y a decir que son apóstoles, y que por supuesto no se parecen nada a Pablo, que dice, bueno, yo sí puedo decir que soy un apóstol, pero es que soy exactamente todo lo contrario de estos que dicen que son apóstoles y lo único que hacen es vaciaros los bolsillos. De modo que Pablo al final es un apóstol a las naciones por su legado teológico, por su legado misionero y por ese legado de vida ejemplar que podemos ir siguiendo, yo diría que en este libro, con bastante precisión. Doctor, yo tengo una pregunta. A mí me parece que Pablo es un personaje que no solamente es un apóstol en todo el sentido de la palabra, donde ha sido utilizado por el Señor para trascender en la historia, en el Evangelio, sino que también creo que a veces no dimensionamos quién era Pablo en su contexto histórico y político, en el momento en el que Jesús se le aparece y transforma su vida. Entonces vemos, sí, iba a Tarso, ¿cierto? Y se le apareció y se quedó ciego y toda la historia que no la sabemos, pero nunca decimos, bueno, y más o menos a qué nivel estaría ese hombre en la actualidad. O sea, como para entender de qué tipo de persona estamos hablando, con qué tipo de influencia política, económica y social en su tiempo, pudiéramos comparar. Yo quisiera hacer esa pregunta de manera muy atrevida, ¿sí? Si pudiéramos decir, es que Pablo en esa época era como hoy fulano de tal en tal país, o de pronto a nivel global, si pudiera usted darnos ese dato como para poder dimensionar. No sería fácil encontrar un paralelo a Pablo en la actualidad. Vamos a ver, Pablo es el cruce de una serie de circunstancias muy interesantes, ¿eh? Primero, Pablo es un judío, pero es un judío de una familia que pertenece, como él mismo dice, a la secta más estricta dentro del judaísmo, que son los perushim, los fariseos, hasta tal punto que cuando Pablo tiene que tener el equivalente a su enseñanza universitaria, la familia no lo envía a la Universidad de Tarso, su lugar de nacimiento, que era una universidad muy importante de la época, sino que prefiere mandarlo a Jerusalén para que aprenda a los pies de Gamaliel el Viejo, que es el gran rabino de la época. De manera que Pablo es un judío con un conocimiento muy por encima de la media de la Torá y de las escuelas de interpretación de la Torá, y esto se percibe cuando uno conoce bien el contexto judío, y ese es un elemento de su personalidad importante. Segundo elemento, Pablo es un hombre que crece en el centro de la gran globalización que fue el helenismo. En el siglo IV a.C., un muchacho genial que se llama Alejandro Magno decide conquistar el mundo, y conquista el mundo desde Grecia en Europa Oriental hasta la India. Esto, cuando uno lo ve en un mapa, no lo puede creer. Un muchacho que es un veinteañero y que va conquistando todo el mundo, mucho más allá de lo que había sido el imperio egipcio, el imperio persa, el imperio babilónico. Todo eso queda dentro de su imperio e impone una globalización sobre la base del griego. Es decir, igual que ahora casi sin el inglés no te puedes mover por el mundo, sin ese griego simplificado, el griego koiné, el griego común en el que se escribe el Nuevo Testamento, no te puedes mover en toda la parte oriental del Imperio Romano. En Roma hablarían latín, pero la lengua de esa parte del mundo sigue siendo el griego. Y Pablo escribe en esa lengua, predica en esa lengua y conoce esa cultura. De tal manera que, a pesar de su conocimiento como judío, cuando él llega a Atenas puede montar toda una predicación del Evangelio
ante los atenienses mencionando a los poetas griegos, a los filósofos griegos y además predicando en griego, lo cual implica de nuevo una persona que podía tener un gran conocimiento teológico en un cierto sentido judío, pero que al mismo tiempo conocía muy bien esa cultura. Tercero, y esto es enormemente importante, Pablo era un ciudadano romano, muy posiblemente, además de nacimiento, muy posiblemente porque la familia se dedicaba a fabricar tiendas de campaña, era el oficio de la familia, y los romanos llegan a esa zona de Asia Menor precisamente en la época del padre, el abuelo de Pablo, y un ejército necesita tiendas de campaña, y es muy posible que la familia de Pablo recibiera la ciudadanía romana precisamente porque hacían las tiendas de campaña y era gente útil para las legiones romanas. Y en Pablo se dan las tres circunstancias, es decir, es ese judío estricto, parush, discípulo directo de Gamaliel el Viejo, es un hombre que conoce muy bien la cultura griega, se mueve en ella con facilidad, además es un ciudadano romano. Todo esto, que son tres circunstancias realmente notables, esto casi son 3 doctorados, por decirlo de alguna manera, además cristaliza en algo totalmente distinto cuando Pablo va a Damasco, tiene la intención de perseguir a esos blasfemos que pretenden que un maldito al que se condenó a colgar del madero hasta morir es el Mesías. Como diría el Talmud siglo después, como ese Yeshú extraviaba al pueblo, había que matarlo y se le mató en la Pascua, y Pablo tiene esa mentalidad que luego aparecerá en el Talmud, ¿no? Evidentemente este es un maldito, colgó del madero y sus discípulos hay que desarraigarlos porque son una lepra, una plaga. Y cuando él va en el camino de Damasco, él experimenta una visión que como judío piadoso identifica inmediatamente con las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Quien se le está apareciendo es Dios, eso es una teofanía. Y Pablo hace lo que aparece siempre en el Antiguo Testamento, pregunta ¿quién eres? Y la respuesta, que a Pablo no le hubiera sorprendido, es, por ejemplo, pues yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero resulta que la voz que le responde dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y eso es un tremendo shock, porque Pablo de pronto se encuentra con que ese Jehová que se ha manifestado tal y como aparece en el Antiguo Testamento, que se apareció en la zarza ardiente, que se apareció en la visión de la Merkabá a Ezequiel, que combatió con Jacob en Peniel, etcétera, etcétera, de pronto está ante él y le dice, pero yo soy Jesús al que tú persigues. Y claro, esto es algo tremendo. Pablo va a recibir en ese momento ya la noticia de que va a ser apóstol para las naciones. Pero, y esto me parece muy importante, entre ese enorme shock en el camino de Damasco y el Pablo que empieza a actuar como apóstol, pasa década y media. Pablo está una década y media en dique seco, por utilizar un lenguaje de la navegación. Claro, en muchas ocasiones nosotros queremos que las cosas sucedan ya, ¿eh? O sea, en un momento determinado uno se convirtió, tuvo una experiencia y queremos que esto ya se mueva, esto ya suceda. Pablo es el ejemplo de la persona, primero, que tiene un llamamiento con una fuerza que no hemos tenido, supongo que la inmensa mayoría o la práctica totalidad de todos nosotros, donde se le dice con mucha claridad lo que va a ser. Y él inmediatamente empieza a predicar. Pero Dios lo tiene macerándose y cocinándose durante prácticamente década y media, hasta que Pablo empieza a ser ese apóstol para las naciones que Jesús le había anunciado en el camino de Damasco. Yo creo que todos estos elementos son muy importantes y, de hecho, el libro de Apóstol para las Naciones, yo creo que una de las ventajas que tiene es que nos permite entender a Pablo y entender las cartas de Pablo en el contexto concreto histórico en que tienen lugar.
Y uno puede entender perfectamente a Pablo. Y cuando uno conoce el contexto en que se producen los hechos, comprende por qué Pablo, mientras dicta Gálatas, debe de estar moviéndose arriba y abajo de la habitación, indignado por lo que tiene que enseñarles a los Gálatas, que parece que no se han enterado de nada. De hecho, Pablo utiliza palabras muy fuertes en griego para hablar con los Gálatas, que nuestras versiones, nuestras traducciones suavizan mucho, porque claro, ¿cómo vas a traducir descerebrados? Que es lo que llama a los Gálatas. Ese Gálatas insensatos tan educado de la Reina Valera, en realidad en griego la palabra exacta sería Gálatas descerebrados. O sea, vosotros el cerebro os lo habéis debido dejar en casa, porque no lo lleváis encima. Entonces, uno se imagina así a Pablo en ese momento, pero uno encuentra y comprende al Pablo que escribe a los corintios y que les está orientando de acuerdo a una serie de problemas muy típicos de Corinto, en los que, por ejemplo, insisten que las mujeres tengan cuidado con una serie de cosas, no porque fuera machista, sino porque Pablo sabía que la palabra corintia era una mujer de mala reputación en el mundo griego. Es decir, cuando una chica en Atenas o en Éfeso o en Antioquía de pronto decían, esta es una corintia, bueno, pues es que era una chica de costumbres un tanto ligeras. Y Pablo sabe dónde se mueve en Corinto, igual que sabría cómo se mueven ciertas barriadas o en ciertas ciudades de hoy en día. Y está viendo cómo evita determinadas complicaciones ahí. Y como esto podría poner muchos ejemplos, pero ya que se hablaba del machismo de Pablo, cuando Pablo al final de la carta a los romanos da saludos a gente de su equipo, prácticamente la mitad son mujeres. En el siglo I, y sin una ley de paridad que impusiera un 50% de hombres o un 50% de mujeres. Pablo va a decir en su primera carta a los Gálatas que una de las cosas que caracteriza al pueblo de Dios y que muestra quién es verdaderamente el pueblo de Dios es que en el seno del pueblo de Dios no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil. Y Pablo es el hombre que en un momento determinado puede mencionar a toda la gente que le ha ayudado y se da la circunstancia de que prácticamente la mujer, la mitad, y en un mundo como el del siglo I, son mujeres. Y Pablo es el hombre que, igual que reprende a algunos de sus colaboradores masculinos o los recomienda, también en un momento determinado tiene que hablar de esas dos colaboradoras suyas que son Evodía y Síntique para decir, hombre, llevaos bien, porque habéis colaborado muy bien conmigo, no tiene sentido que ahora os llevéis mal, ¿no? Pero eso implica que efectivamente esas mujeres habían formado una parte importante del equipo de Pablo. De modo que a mí esto me parece que es enormemente importante. Cuando uno comprende el contexto de Pablo, sabe cómo era esa ciudad donde él para y todo lo demás, la luz que recibe sobre el ministerio y la enseñanza de Pablo es inmensa. Por ejemplo, Pablo fue un extraordinario estratega misionero. Yo he vivido la experiencia en mi país de origen, en España, de cómo los misioneros acababan todos yéndose a Madrid, a Barcelona o a la costa del Mediterráneo, que era donde mejor se estaba. Y casi nadie quería ir a las zonas donde era más necesario empezar de cero un ministerio evangélico, porque la estrategia estaba más vinculada a la comodidad misionera que a la necesidad misionera. Pablo es un hombre que cuando tú vas leyendo el libro y vas viendo cada uno de los sitios que él elige, se puede jugar la vida, porque de alguno lo apedrearon y lo dejaron por muerto, de otros tuvo que huir, pero Pablo sabe dónde se coloca y tiene una estrategia misionera que ahora se echa mucho de menos. Y puede llegar a un sitio como Éfeso, enormemente hostil, cargado de idolatría, de donde tiene que salir al final en medio de un motín, y se nos cuenta cómo, estando en Éfeso, él consigue que el evangelio se oiga en toda Asia Menor. Y era un hombre que además sabía adaptarse a las necesidades del lugar.
Es decir, no era el que tenía una idea cuadrada de cómo es el ministerio, lo que tengo que hacer y lo que tengo que reproducir. Es el hombre que se adaptaba a cualquier tipo de necesidad para poder expandir el evangelio. No solo porque era judío a los judíos y gentil a los gentiles, etcétera, etcétera, sino por la forma en que vivía. Vamos a ver, cuando uno ve la forma en que Pablo vive en Éfeso, Pablo es un hombre que se levanta por las mañanas, antes de que amanezca, y empieza a hacer tiendas de campaña. Y empieza a hacer tiendas de campaña para mantenerse a sí mismo y a su equipo. Cuando él se despide de los ancianos de Éfeso, dice: vosotros sabéis que no he pedido dinero nunca, que no he ambicionado el oro y la plata, que me he mantenido con mi trabajo, a mi equipo y a mí. Y cuando llegaba el momento en el que hacía un calor especial en Éfeso y la gente se iba a dormir la siesta, Pablo tenía alquilado el taller de un filósofo que se llamaba Tirano y enseñaba en el taller hasta que llegaba el resto de la tarde y continuaba con otro tipo de labores. De manera que Pablo renunciaba a ese descanso, el calor del día acompañaba a esas exposiciones de Pablo y Pablo no era gravoso a nadie porque con su trabajo se mantenía él y ocasionalmente incluso a su equipo. Yo creo que esto es para que reflexionemos todos los creyentes, pero también para que podamos ver lo que es un verdadero apóstol. Y efectivamente, cuando uno profundiza en la vida de Pablo, en la enseñanza de Pablo y sobre todo comprende el contexto de Pablo, que yo creo que es una de las cuestiones más interesantes en Pablo apóstol para las naciones, la verdad es que lo que uno ve es de una extraordinaria riqueza teológica y existencial. Sí, muy, muy interesante todo esto que nos está compartiendo. Definitivamente, como bien dice, es un ejemplo para todos los cristianos. Y justamente esa es mi pregunta o la sugerencia, ¿no? Articular ese ejemplo del ejercicio de la vida cristiana de esta manera, articularlo con esta realidad que también se expuso en el libro Un Mundo que Cambia y cómo nosotros, o cuál es la reacción esperada nuestra con el ejemplo del ejercicio del apóstol Pablo en la realidad que estamos viviendo hoy en día del mundo que ya cambió. Bueno, vamos a ver, hay una cuestión que a mí me parece muy importante y yo enfatizo mucho cuando tengo que enseñar la Biblia, y es el hecho del elemento práctico, ¿eh? En previsión de cómo muchas de las instituciones de enseñanza teológica están siendo tomadas por liberales, y esto obedece a una estrategia mundial, no es casual, ni mucho menos. A finales del año pasado decidimos crear un centro de enseñanza online de teología que se llama Teshuvah. Claro que la gente que estudia ahí, y la última asignatura fue una asignatura de historiografía bíblica y la anterior fue Evangelios 1 y fue Mateo, cualquier asignatura que estudian, claro que es un estudio de la Biblia, pero no es un estudio académico. Nuestro interés no es amueblar la cabeza de la gente. Por supuesto, la gente va a acabar con muchos datos en la cabeza, con mucho conocimiento, etcétera, pero lo importante realmente es que eso active el corazón de las personas para que cambien. Pablo no escribe las cartas para que la gente se dedique a hacer especulaciones escatológicas o a discutir sobre puntos secundarios de doctrina o cosa parecida. Pablo escribe las cartas primero para mostrar cuál es la salvación y cómo esa salvación es por gracia a través de la fe, y escribe las cartas para que al final todos nosotros nos vayamos desnudando poco a poco del viejo hombre o de la mujer vieja y nos vayamos vistiendo de un nuevo ser humano que es a la imagen de Jesús. Y esto es tremendamente importante. Incluso en la Biblia, cuando uno ve las referencias a la verdad, a la vida cristiana, nunca son estáticas, caminamos en la luz. Es decir, no estamos parados con un foco de luz espiritual encima, sino que vamos caminando en la luz, vamos avanzando en la luz. Yo creo que eso es muy claro
en el caso de Pablo. Pablo utiliza imágenes como la carrera, como el combate de boxeo, etcétera, etcétera, para definir su vida cristiana y la nuestra. Y los términos, y yo en el libro, cuando me detengo en cada uno de los escritos de Pablo, procuro resaltar al menos los más importantes, son tremendos. Cuando Pablo dice que él golpea al cuerpo para seguir corriendo, él utiliza un término del boxeo que es un golpe letal que se propina debajo del ojo del adversario. Es decir, cuando yo me tengo que enfrentar con mi carne, no estoy jugueteando o intentando llegar a un compromiso con la carne. Yo voy buscando el KO. Voy buscando asestarle ese golpe que sabe dar el boxeador bueno y que efectivamente coloca fuera de combate a lo que tengo ahí. Yo continuamente me adiestro en correr, etcétera, etcétera. La vida cristiana es un continuo progreso. Y eso que es muy claro en Pablo, yo creo que es algo que nosotros también tenemos que incorporar, porque efectivamente es la misma enseñanza de Jesús. El hecho de que posiblemente en nuestro avance a veces damos marcha atrás, a veces caemos, a veces nos quedamos detenidos, pero tenemos que seguir avanzando continuamente. Y eso se nota en Pablo. Y hay otro elemento que a mí me parece muy importante y que tú mencionabas, y es la adaptación al mundo en el que vives. Pablo siempre predica el mismo mensaje, pero sabe perfectamente la diferencia que existe entre un colosense y un ateniense o un judío. Y él sabe que en un momento determinado habla un judío y tiene que hacerle una referencia a la historia del pueblo de Israel, por cierto, bastante trágica en términos generales. Y habla un ateniense y se va a referir a la situación de ese ateniense para poderle hablar del Dios desconocido. Y escribe a un corintio o a un colosense y sabe perfectamente el contexto al que se refiere. Y yo creo que eso es enormemente importante. Nosotros tenemos que captar el mundo en el que vivimos para poder presentarle un mensaje que siempre es el del Evangelio, pero que tenemos que saber presentar de tal manera que se entienda en el contexto en el que estamos. Muchas gracias, doctor César. Bueno, hablando de Apóstol a las Naciones, primero queremos decir que el libro omite el nombre de Pablo, apóstol para las naciones, pero nosotros quisimos ponerlo dentro del nombre de este programa para que la gente, supiera de qué estamos hablando, apóstol para las naciones, porque hoy en día, como dice el doctor César, hay muchos llamados apóstoles que no son como Pablo. Lamentablemente. Lo segundo que quería decir es que cuando habla de naciones, aquí tenemos una cantidad de personas que nos están siguiendo en el chat a todo lo largo de Hispanoamérica. Vemos gente de Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica. Vemos personas también de Colombia, Venezuela, Chile, Perú, muchos hinchas en Perú, y eso tiene una razón. Sí. Y Chile también lo tenemos por aquí, Costa Rica, Puerto Rico. Bueno, estamos llevando este mensaje para las naciones, para que la gente pueda aprovechar esto. Y algo que vi también era que usted le dedicaba este libro a sus estudiantes de Teshuvá. Yo quisiera que nos hablara un poquito de lo que es Teshuvá, porque, a lo mejor mucha gente aquí lo conoce, pero estoy viendo que mucha gente está interesada en conocer qué es esto y por qué. Y como nos decía el doctor César, este fue un adelanto a lo que se venía con todo el liberalismo que está permeando nuestras instituciones. Bueno, queremos escuchar hablar de Teshuvá. Bueno, Teshuvá es un centro de estudios bíblicos, y si escriben en internet Teshuvá con SH y terminado en H y con V, Teshuvá, BS Center, pues encuentran la página web de Teshuvá, ven los estudios que hay, pero la idea de Teshuvá era establecer un centro de estudios bíblicos online que fuera muy barato, que efectivamente para aquellos que tienen interés por tener un título, finalmente otorga los grados de Bachelor y de Master en Estados Unidos,
y en un momento determinado pensamos que vamos a poder dar también el grado de doctor, pero donde lo importante para nosotros no eran los grados, no eran simplemente los datos fríos y académicos, sino que lo importante es que la gente pudiera conocer la Biblia y sobre todo pudiera comprender la Biblia y cómo eso ilumina lo que le pasa durante las 24 horas del día. Y quizá la gran satisfacción que tenemos en Teshuvá, donde empezamos el primer curso, si no me falla la memoria, en el mes de octubre, septiembre u octubre, y tenemos ya centenares de estudiantes. La gran alegría para mí en Teshuvá es cuando de pronto los estudiantes dicen: parece que es la primera vez que he leído el Evangelio de Mateo. Parece que es la primera vez que he leído Gálatas. O cuando alguno de los estudiantes llega y dice: mire, que sepa que he formado un grupo en mi iglesia y estoy aprovechando las notas de su curso de Gálatas para el estudio que tenemos en este grupo de la iglesia, etcétera, etcétera. Para mí esto es lo enormemente importante. Nosotros estamos en medio de una ofensiva de la agenda globalista. Creo que hace más o menos un año, cuando apareció el libro de Un Mundo que Cambia, yo señalaba ese gran concilio de organizaciones, de lobbies gays, que tuvo lugar en Colombia, donde se llegó a 3 conclusiones. La primera, que la ideología de género estaba frenada en Hispanoamérica. La segunda, que la culpa la tenían los evangélicos. Y la tercera, que había que infiltrar y destruir a los evangélicos, porque eran la gran piedra en el camino para el avance de esa agenda globalista y de esa ideología de género. Y como se ha ido produciendo una infiltración en editoriales, en seminarios, en facultades de teología de la teología liberal, era importante poder enseñar una teología bíblica, poder enseñar sana doctrina, pero sobre todo poder enseñar sana vida cristiana. Es decir, que la gente en un momento determinado estudie, como en el último curso de la semana pasada, historiografía bíblica, y eso no sea la acumulación de los reyes de Judá e Israel, sino que sea de pronto leer un episodio de la historia de Israel y decir: pero si eso está pasando ahora aquí en Colombia, o eso es lo mismo que atravesamos en el Perú, o ese es el problema que tenemos ahora en mi iglesia. Y de pronto pueda entender que la Biblia no le da una serie de datos más o menos entretenidos, sino que le está dando luz para los mismos problemas que tiene en su iglesia, en su familia, en su comunidad, en su nación. Y esa es la finalidad de Teshuvá, donde además, por cierto, la gente se puede matricular cuando quiera de los cursos pasados, porque están grabados, los puede ver. Y donde tengo que decir, no he contado esto nunca en público, el equipo de Teshuvá lo sabe y alguna persona más, que cuando al principio de iniciar las clases de Teshuvá nos telefoneaban pastores o me llamaban pastores para preguntarme el coste de la matrícula y yo les decía lo que era, todos se reían diciendo: pero si eso es muy barato. Yo decía: pero es que mi interés no es ganar dinero. Es decir, yo tengo mi forma de hacer tiendas de campaña, es de lo que vivo. No estamos trabajando en Teshuvá para ganar dinero. Lo que intentamos es que la gente pueda ahondar su conocimiento de la palabra de Dios. Y como además hay una serie de cuestiones que a mí me parecen muy importantes, el equipo de Teshuvá, que es un equipo pequeño, no tiene títulos. Es decir, yo no aparezco ni como director, ni como rector, ni como presidente, ni como superapóstol. Es decir, yo soy un siervo de enseñanza, igual que mi productor es un siervo técnico, que es el que consigue que los cursos de Teshuvá se vean en cualquier parte del mundo, y hay una persona que es sierva de administración y que se ocupa de inscripciones, de enviar exámenes, etcétera, etcétera. Pero nosotros no somos nada más que siervos. Amén. Y no vamos a utilizar jamás tratamientos del tipo de rector, director, presidente, superapóstol, gran patriarca o algo por el estilo, ¿no? O sea, no nos parece nada bíblico. Eso, doctor César, de que al final somos siervos del Señor. Y la idea es que sirvamos con nuestro corazón, dejarnos usar con las herramientas que Él nos da. Digamos que parte de lo que usted dice también nosotros lo vivimos. No somos
periodistas ni comunicadoras sociales, no tenemos ni idea de muchas cosas, lo hacemos por pasión para poder traer luz, para poder darle la gloria al Señor por este espacio, para poder tener este tipo de conversaciones y de edificación que es global y general. Ese es el propósito de nosotras. Y el Señor les bendecirá haciendo eso. Amén. Es decir, al Amén. final el Señor lo que bendice es la fidelidad. Y el hecho de que lo más importante es servir al Señor y servir al prójimo, eso el Señor lo bendice. Incluso aunque haya una carencia de medios enorme, el Señor provee. Nosotros llevamos funcionando por fe años. No nos sostiene ninguna misión, no nos sostiene ninguna denominación, no nos sostiene ninguna organización paraeclesial. Jamás hemos pedido diezmos, no pedimos dinero nunca. Yo recuerdo una vez que me invitaron a predicar en una iglesia muy importante del sur de Estados Unidos, había unas 7.000 personas, y antes de la predicación estuve almorzando con los pastores y la esposa del pastor me dice: escucho su programa de radio, estoy sorprendida, nunca le he escuchado pedir dinero. Y yo le dije, bueno, es que nosotros sabemos que el Señor ya lo sabe, o sea, no tiene mucho sentido, el Señor va a proveer en ese sentido. Y el Señor acaba bendiciendo la fidelidad. Amén. Si uno busca servir al Señor, si uno busca servir al prójimo, el Señor va a ir supliendo en ese sentido. Yo he tenido a lo largo de mi vida que empezar de cero, totalmente de cero, 4 veces. La última vez, que es cuando me tuve que exiliar, y si no me exilio me hubieran matado, literalmente, tuve que empezar de bajo cero. Y el Señor siempre ha sido fiel, el Señor es fiel. Y ya que hablábamos de Pablo, es el ejemplo de Pablo. Sí, es obvio. Exactamente. Es decir, Pablo es una montaña rusa. Hay veces que escribe y dice, bueno, me llegó vuestra ofrenda y realmente eso me salvó la situación. Bueno, es que ahora tengo más que de sobra para no sé cuánto tiempo aquí en prisión. Y hay otras ocasiones en que, como él dice, bueno, yo sé vivir cuando he tenido abundancia con abundancia, cuando he tenido escasez con escasez, pero para mí lo importante es el hecho de servir al Señor, de avanzar con ese mensaje del Evangelio. Eso es lo importante. Amén. Eso es lo importante para nosotros en cualquiera de los ministerios que desarrollamos, incluido Teshuvah. Yo digo a la gente, mire, si lo que está buscando es un título en Estados Unidos, si es eso lo que busca, vaya a buscar otro sitio. Porque hay muchas más instituciones, más prestigiosas, más importantes, le van a dar un título, le va a costar más caro, pero bueno, seguramente le compensa, si usted busca un título, le va a compensar. Pero aquí la idea es que la gente profundice en la Biblia, conozca más a fondo al Señor y pueda capacitarse para servirle mejor, para crecer más en su vida, para servir también más a su prójimo. Bueno, yo quería decir, doctor César, que se parece mucho a lo que es este ministerio para quienes no nos conocen y aprovechando que tenemos aquí mucha audiencia, nosotros somos un ministerio así igual y que creo que se levantó viendo la necesidad de que hubieran medios que pudieran anunciar realmente lo que está pasando. Entonces, pienso que toda esta compra que ha habido acerca de los medios, el manejo y la manipulación de toda la información, ha hecho que surjan una cantidad de personas independientes llevando su mensaje por aquí, por allá, intentando despertar en las personas la conciencia y en lo que nos ocupa a nosotros, intentando despertar toda esta parte eclesial y cristiana donde necesitamos mirar lo que está ocurriendo realmente y hacernos al equipo del Señor siervos suyos. Hay 2 preguntas que nos hicieron por aquí que son cortas para ver si podemos responderlas. Camilo López nos pregunta, ¿en qué idioma le habló Jesús a Pablo en el camino a Damasco? ¿En qué idioma? Y también Marisol García Machado dice, ¿qué le inspiró a usted, doctor, para escribir este libro? ¿Y en cuánto tiempo lo escribió? Bueno, en cuanto a lo primero, no lo sabemos, las fuentes no lo dicen. La verdad es que Jesús hablaba con bastante soltura y conocía el hebreo, el griego y el arameo, y Pablo también. Yo me inclino a pensar que muy posiblemente en hebreo.
y muy posiblemente en hebreo, porque es lo que aparece en las teofanías, en las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, y lo que a Pablo le llevó a identificar que lo que tenía delante era el propio Jehová. Claro que cuando le pregunta quién eres, Señor, y le dice que es Jesús al que tú persigues, bueno, el golpe emocional debió de ser verdaderamente extraordinario. Esa es la primera cuestión. Y la segunda pregunta era, perdón. No, tu voz, Claudia, está silenciada. Está silenciada, Claudia. Oh, sí. ¿Qué le inspiró a usted a escribir este el libro y cuánto tiempo duró? Vamos a ver, yo había escrito ya una biografía de Pablo, que ganó un premio de biografía a principios de este siglo. Es una biografía que fue un bestseller en España, que ganó el premio Algaida de biografía en España y que se vendió extraordinariamente y que tenía una extensión aproximadamente del 40% de este libro. Es decir, este libro tiene entre un 50 y un 60% más de material que la biografía de Pablo, que yo escribí hará más de 15 años, casi 20 años. Y que ¿Pablo de Tarso? Se titulaba Pablo el Judío de Tarso. Es un libro más breve, ganó un premio de biografía, pero es un libro mucho más breve. ¿Por qué escribí el libro de Pablo? Porque me parecía que podía mejorar mucho aquella biografía, a pesar de que era una biografía buena, fue una biografía premiada, etcétera, pero a mí me parecía que podía mejorar muchísimo después de década y media lo que había sido aquella biografía, y fue por lo que escribí el libro, ¿no? Vamos a ver, lo que cuesta escribir un libro es algo difícil de explicar. Voy a intentar no extenderme mucho en esto, pero intentar explicar un poco esto. Yo soy un escritor muy rápido, en comparación con lo que pueden tardar otros escritores, pero porque para mí la mayor parte de la labor de un libro es la gestación. Es decir, por comparar un libro con un hijo, la labor de gestación es muy dilatada. Alguno de mis libros ha tenido una gestación de años. Y luego el parto puede ser más o menos largo, pero siempre es mucho más corto que la gestación. Y en el caso de Pablo, yo creo que este libro a mí finalmente me debió de llevar 3 o 4 meses de redacción, por supuesto haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero la labor de gestación es una labor de más de 20 años. Igual que, por ejemplo, Más que un rabino es un libro que tiene más de 30 años de gestación. Es decir, al final conocer ciertas cosas, poderlas situar, finalmente plasmarlas por escrito, es algo que no empieza de cero. Y yo hace muchísimos años, hace décadas, que he comentado muchas veces, incluso en público, que determinados libros que me ofrecían escribir, yo podía aceptarlos o no, pero una de las condiciones es que sepa de lo que hablo. Es decir, si de pronto alguien ahora mismo pues, me pide que escriba un libro sobre un determinado tema y yo tengo que empezar a documentarme en ese libro y sé que necesitaría 5 o 6 años para documentarme sobre ese tema, pues con certeza mi respuesta va a ser negativa. Es decir, no voy a escribir ese libro porque me exige una formación previa, ya no tengo ni ese tiempo, ni esa disponibilidad y seguramente ni ese deseo. Yo escribo sobre cuestiones que llevo estudiando desde hace mucho tiempo, que conozco muy bien, que me consta que existe un vacío en el mundo literario español y que por lo tanto lo escribo. Es decir, hay libros que me parece que no tiene ningún sentido que yo escriba porque ya tienes otras obras o al menos alguna otra obra que te puede cubrir ese hueco. Yo me detengo en esto. Ahora mismo, en español, y escrita además directamente en español, no hay ninguna biografía de Pablo como apóstol para las naciones, que sobre todo sitúe el contexto histórico, el trasfondo espiritual, etc. Y me parecía que el libro cubría un hueco que era importante cubrir.
tenemos varias personas que están hablando y preguntando, y aquí mismo en el chat les están respondiendo acerca del instituto, de cómo se pueden inscribir, y aquí ya hay personas que están respondiendo. Pero queríamos, doctor César, primero decirle que para nosotros es un privilegio que usted esté aquí con nosotros. Yo sé que es una persona que tiene mucho bagaje y tiene muchos títulos, pero aparte de eso es lo que inspira, o sea, lo que inspira para nosotros, para poder avanzar en todo esto que es cómo enfrentarnos a este mundo que cambia, y por eso estamos yendo continuamente del libro Pablo, apóstol para las naciones, más que un rabino, y un mundo que cambia, cómo poder hablar de estos libros de una manera que las personas quieran acceder, quieran conocer, y aparte de eso, quieran ¿cómo se dice?, disponerse para que estos libros puedan abrir sus ojos. Sin duda alguna, estos libros tienen, cuando uno puede leer, por ejemplo, la parte que he podido leer de Pablo Apóstol a las Naciones, es como una recopilación, es como una novela en muchas partes. La descripción que hace del apóstol Pablo es como si de allí se pudiera sacar una película. Yo estaba leyendo una parte y yo decía, uff, está súper interesante, pero además de eso es reconocer que esto es una recopilación de mucho trabajo. Yo entiendo, doctor César, que usted escribió un analytical de griego, no, un Nuevo Testamento griego interlineal que publicó Thomas Nelson, que es el texto del Nuevo Testamento en griego, con una traducción palabra por palabra interlineal en español. Exacto, una interlineal. Y esto hace todo esto, o sea, el mismo conocimiento del griego, el mismo conocimiento histórico, el mismo conocimiento político, o sea, todo esto hace que pueda confluir en el libro que es ahora Pablo Apóstol para las Naciones. Para terminar, no sé si ustedes tienen alguna pregunta allí, pero quisiera hacerle una última pregunta para terminar, y es... ¿Qué persigue? ¿Cuál es el propósito de este libro? Si usted pudiera decir, mire, yo hago este libro y el propósito es esto, y si este propósito se cumple, está bien hecha la tarea, ¿qué podría decirnos? ¿Cuál es el propósito? Bueno, yo creo que el libro tiene varios propósitos, y yo personalmente, por los testimonios de gente que lo ha leído, me siento más que satisfecho con el resultado del libro, ¿no? El libro es un libro que pretende mostrar lo que es la vida y la enseñanza de Pablo, y en ese sentido los comentarios que me llega de gente diciendo, mire, por primera vez he entendido esto, o he comprendido de manera cabal la enseñanza de Pablo o la vida de Pablo, me satisface totalmente. Es un libro que busca, lógicamente, también acercar a aquellas personas que no son creyentes al mensaje del Evangelio. Ayer recibía una llamada de persona muy cercana a mí en un país andino, y me decía que le había regalado el libro a un amigo ateo, y que el amigo ateo le había dicho que el libro le había removido toda su visión atea, y que estaba sorprendido. Incluso ese domingo había ido a una iglesia porque realmente lo que había leído del mensaje de Pablo en el libro le había conmovido. Para mí ese objetivo es un objetivo que también está cumplido. Y el libro tiene otros dos objetivos, que es que la gente pueda ver de primera mano el inmenso disfrute que deriva de profundizar en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro aburrido, pesado, que en fin tenemos que leer pues igual que tenemos que ir al dentista, sino que es algo que produce un inmenso placer, una inmensa alegría, un inmenso disfrute. Y finalmente el hecho de que el libro pueda arrojar luz en distintas áreas de la vida y pueda llevar
a las personas a vivir su vida más a la luz de la enseñanza de Jesús, que a fin de cuentas es la que transmitió Pablo. En este sentido, y dentro de mi limitadísimo conocimiento del libro, yo no conozco lo que ha pasado en los miles de personas que ya han leído el libro, pero sí en algunos, yo personalmente me siento satisfecho. Es decir, todos los comentarios que yo he recibido de Pablo, y han sido docenas, han sido muy positivos en general, y además diciendo que el libro los había bendecido mucho, que veían muchas cosas con claridad, que dudas que tenían, que aspectos oscuros que no terminaban de entender, sin embargo, de pronto viendo el libro los habían visto con claridad, y confieso que yo es un libro del que me siento muy satisfecho. También es verdad que por regla general yo no escribo un libro del que no piense que me voy a sentir al menos razonablemente satisfecho. Es decir, no tengo interés en escribir libros por escribir libros, no tengo que demostrar nada en el terreno de la literatura, o sea que en ese sentido, pues para mí la finalidad del libro es absolutamente práctica, es que pueda ser un vehículo para acercar a las personas a Jesús, y no me interesa otra cosa, no estoy buscando el beneficio económico o el premio literario o cualquiera de estas cosas. No, yo creo que como dice, la corona de nosotros es Cristo y poder servirle a Él. Sin duda. Están preguntando ¿en dónde lo conseguimos? Bueno, sé que en Colombia, porque pues aquí hay personas de muchos lugares, pero vamos a hablar de Colombia, y allí hay personas también que están compartiendo en dónde lo pueden conseguir. En Colombia se consigue en CLC. Ya está en las tiendas de CLC, pueden estar allí ubicando el libro Pablo Apóstol a las Naciones, y para las naciones, y allí también en el chat están poniendo los diferentes lugares y países en donde pueden conseguirlo. Entonces, aquí en Colombia, en CLC. Doctor César, ¿dónde hablamos de Teshuvá? ¿Dónde podemos encontrarle a usted? Teshuvá. Por supuesto, me pueden encontrar en Teshuvá. Hay un canal de YouTube que también se llama Teshuvá, donde hay materiales sobre todo de carácter teológico, los anuncios de cada nuevo curso de Teshuvá, etcétera, etcétera. Hay un canal de YouTube que ahora mismo estamos suspendidos, todavía creo que nos quedan 10 o 11 días de censura, que es La Voz de César Vidal, que tiene 250.000 de suscriptores, y que junto con iVoox tienen más de 5 millones de descargas al mes. Ahora mismo estamos censurados, pero bueno, seguimos aguantando en cesarvidal.tv, que eso no lo pueden censurar, que es una televisión por suscripción, donde aparte de todos los materiales de radio, todas las conferencias, etcétera, también está una serie de programas exclusivos de televisión. Por ejemplo, todos los fines de semana tenemos un programa que se llama El Gran Reseteo, que analiza la agenda globalista y temas relacionados con la agenda globalista. Es un programa de 1 hora, pero hay programas musicales, hay programas deportivos, es decir, estamos haciendo con una enorme pobreza de medios programas para que la gente tenga información alternativa. Y, por ejemplo, el último programa que tuvimos el sábado por la noche del Gran Reseteo, que luego se puede ver a lo largo de la semana o cualquier persona que se suscriba, recibimos muchísimos mensajes este fin de semana de gente diciendo: me acabo de enterar de lo que pasa con esto. Es decir, la información que me han dado sobre este tema siempre ha sido mentira, nunca lo entendí, de pronto ahora entiendo todo, ¿no? Y Amén. Yo creo que es muy importante, como tú mencionabas, que efectivamente la gente se pueda enterar de lo que pasa, y, por supuesto, la política de los grandes grupos mediáticos y de los grupos mediáticos más pequeños no es difundir la verdad, es ocultarla todo lo posible, ¿eh? Mark Twain, el gran escritor americano, decía que la gente que no se acerca a la prensa no está informada, pero la que se ocupa de la prensa está desinformada, lo cual era su ironía de humorista, pero es una gran verdad. Es decir,
Si no lees la prensa, no oyes la radio, no ves la televisión, seguramente no estás informado. Pero si oyes la radio, ves la televisión, lees la prensa, lo más seguro es que estés desinformado. Y por eso es tan importante el trabajo que Elaine, que Marcela, que tú, Claudia, hacéis, como otra gente que son profesionales independientes y cristianos y que realmente lo que quieren es acercar la verdad a la gente y que la gente se entere del mundo en el que vive. Y ese es un trabajo de una enorme relevancia hoy en día. Bueno, Marcela. Así es, ese trabajo justamente y esos aportes invaluables los que nos encanta recibir de su parte, doctor César Vidal. Un agradecimiento muy, muy especial. De nuevo, es todo un privilegio poder contar con su tiempo, con su conocimiento. Y damos muchas gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por su llamado, porque usted lo ha escuchado y porque es un siervo de Dios que justamente pone esos talentos al servicio de la extensión del reino. Y es una inspiración para todos nosotros para levantarnos, despertarnos a la realidad que estamos viviendo hoy en día y a dejar que Dios nos use para ir a cumplir esa gran comisión, para entender mejor las cartas de Pablo, para entender mejor las escrituras y a partir de la base de las escrituras poder llevar también el evangelio de salvación y la gracia de Jesucristo para todo el mundo, para las naciones. Así que de nuevo, muchas gracias. Este es también su medio, su casa, R12 Radio, al servicio del reino de Dios también. Y bueno, aquí estamos y esperamos tenerlo de nuevo con nosotros muy pronto para seguir hablando entonces de todos estos aportes, insisto, invaluables y que Dios nos dé la sabiduría y el discernimiento para poderlos valorar y poderlos a obtener y escudriñar y aprenderlos para estar preparados para dar esa buena defensa del Evangelio. Bueno, por supuesto que yo me siento aquí como en casa. Me tengo que marchar porque en 5 minutos entro en otra entrevista en radio, en una radio de Estados Unidos, donde quieren que haga un análisis de la situación política en estos momentos en Estados Unidos, pero también de las últimas elecciones en Ecuador y en Perú y en otros países. Pero la verdad es que ha sido un tiempo verdaderamente maravilloso, como siempre que estoy con vosotras y con vuestros oyentes. Es un tiempo que se me pasa volando. Me parece que hace 5 minutos que me conecté en el Zoom y además también tengo que reconocer que siempre sois muy generosas conmigo y hablamos de temas que me gustan, con lo cual esto casi es como ir a almorzar con amigos de toda la vida, ¿no? Que casi lo que te da mucha pena es tener que despedirte. De manera que Claudia, Elaine, Marcela, muchísimas gracias por vuestra gentileza, por vuestra amabilidad, por vuestra generosidad y por supuesto nos volvemos a encontrar cuando vosotras queráis. Ay, amén. Claro que gracias. Sí, así va a ser. Y bueno, ya para cerrar y darle la despedida también a nuestra audiencia del día de hoy, si usted ha escuchado esta transmisión, por favor, dele like, compártala, síganos en nuestros canales nuestro canal de YouTube, nuestra página de Instagram y nuestra página de Facebook. Y por favor, dele share, compártalo. Hay mucha gente que anhela saber esto que hoy nosotros hemos conversado y poder tener un poco más de información para poder tener las herramientas para levantarnos en bendición, para bendecir también a quienes nos rodean. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, hasta el día de hoy estuvo la transmisión. Muchas gracias. Bueno, y yo quiero decirles ya lo ultimito para que el doctor César pueda ir tranquilo, y es que dentro de 8 días tenemos también a la misma hora, por el mismo canal, un invitado desde Argentina y vamos a hablar acerca del aborto, sus implicaciones, el aborto legal, sus implicaciones sociales y el cristianismo. Entonces, para que estemos allí pendientes, muchas gracias, doctor César, es de nuestro corazón, parece que de verdad
fuéramos de la familia, somos de la familia de la fe, pero es como si fuéramos muy, muy, muy cercanos y esto más cerquita. Entonces, que el Señor lo bendiga, que siga siendo luz en el lugar donde el Señor le ha puesto y que toda esta influencia que el Señor le ha permitido tener tenga esos frutos en cambios de vida, en cambios de entorno. Que el Señor lo bendiga. Mil gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Esto fue R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo. Bendiciones.